Tengo dos preguntas para hacerle con respecto al mensaje en esta mañana. La primera pregunta es: ¿por qué usted viene a esta iglesia? Piénselo por un momento. ¿Cuál es la razón, la motivación para venir a esta iglesia, a este lugar? ¿Ok? ¿La tiene clara? Que hay diferentes motivaciones, razones por las cuales alguien decide asistir a una iglesia, ¿sabe? Algunos porque les queda cerca. Hay personas que cambian de iglesia porque se me queda cerquita. Y hay otros que vienen hasta de otras ciudades para asistir a una iglesia y no les importa la distancia, porque tienen una razón para ir a esa iglesia. Otros porque, bueno, lo obligan. Si no viene, no hay almuerzo. Otros porque le están mirando, están poniéndole el ojo a alguien ahí que le llama la atención de la iglesia. Algún joven dirá: es que a esa iglesia hay unas niñas muy lindas. Y es verdad, aquí ven unas niñas muy lindas, pero esa no debería ser la motivación. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿usted cree que en este lugar se predica sana doctrina? Bueno, no responda, usted piense, es para que se la responda a usted mismo ahí delante de Dios. ¿Cree que se enseña la verdad aquí? ¿Sabe por qué? Porque esa debería ser si no la principal razón, una iglesia a la cual decidamos y merezcamos ir y debamos asistir. Es una iglesia primero que sea cristocéntrica, que Cristo sea el pastor, que Cristo sea el Señor, que toda la gloria y la honra vaya dirigida a Él. Las canciones, la palabra, todo hable de Él y lo exalte y lo dé a conocer. Y eso solo es posible cuando se enseña la palabra de Dios, la verdad, la sana doctrina. Hoy les quiero compartir una verdad insoportable. Ay, ¿por qué ese título y esas preguntas? ¿Sabe? Porque hay una situación en el corazón del hombre y de los cristianos y del pueblo de Dios, que es la rebeldía, que es endurecerse, que es rechazar las palabras del Señor cuando no son de su agrado. Cuando nos habla algo que no estamos cumpliendo. Hay personas que no quieren escuchar cierto tipo de mensajes. Quieren escuchar solo una parte. Y hoy quiero hablarles de eso, que hay verdades que duelen. ¿Ha oído eso? Por supuesto, la verdad duele. Pero hay quienes aman la verdad, hay quienes prefieren la verdad a la mentira, aunque duela. Y el ejemplo es sencillo: cuando vas al médico, te hace exámenes, ¿tú qué le pides al doctor? ¿Qué le dices? Doctor, dígame cosas buenas. Dígame cosas, deme buenas noticias. ¿Es la forma correcta de preguntarle al doctor cómo estoy? Claro, uno espera buenas noticias, es lo que uno espera. Pero lo que necesitamos oír es la verdad. ¿Ok? No le dice usted al médico: no me diga que estoy mal, no me diga de que estoy enfermo, dígame cosas agradables. Claro, él se las dice, pero ¿cuál va a ser el resultado? ¿Cuál va a ser la consecuencia? Se va a morir. Porque gracias a la verdad y que han descubierto lo que tienes, lo que padeces, pues bueno, ahora vamos a la medicina, vamos a buscar la solución. Y entonces ahí es donde dice: qué bien haberme dado cuenta de la verdad. Bueno, algo así parecido sucede en la iglesia. Debemos oír la verdad y amar la verdad, y a veces no va a ser agradable. Y hay personas que escogen una iglesia porque les gusta el mensaje. Cuando alguien al final del culto se me acerca y me pregunta o me dice o me felicita: pastor, ay, qué buena la palabra, yo me pregunto: ¿qué significa eso? Que fue buena la palabra, ¿en qué sentido? Escuchó lo que quería oír. Y nunca alguien se me ha acercado a decirme: pastor, qué duro, qué fuerte, salí herido, salí quebrantado, la palabra me trituró.
Gloria a Dios, pastor, gracias. Hasta ahora ninguno. Más bien he visto caras serias, ¿sí? Gente que no la volví a ver. Ese día decidió irse. ¿Por qué? Porque escuchó una palabra fuerte, clara, directa, que no esperaba, que no quería ir y que no le gustó. Entonces no se trata de oír lo que queremos oír, sino lo que necesitamos oír, porque de acuerdo a esa necesidad que tenemos, vamos a ser sanados, vamos a ser restaurados, vamos a crecer. Pablo le escribe a la iglesia en Corinto y le dice: iglesia, yo no puedo hablarles como a gente adulta, como a gente madura, sino como a niños. Toca darles leche espiritual, y la leche es buena, pero la leche es buena mientras vas creciendo y eres un niño. Pero Pablo le dice: no les puedo dar vianda. La vianda es la comida sólida, es la comida fuerte, y le dice: no la soportan, no pueden degustarla, y por tanto no pueden crecer. No hay crecimiento sin la verdad. Jesús dijo: la verdad les hará libres. Pero para recibir la verdad hay que amar la verdad. El fundamento y el sustento de una iglesia radica en obedecer a Cristo, oír sus palabras y ponerlas en práctica. Mateo 7:24, Jesús dijo: de cierto les digo, el que oye mi palabra y la hace y la practica es un hombre sabio o prudente, que ha edificado su casa sobre roca. No importa lo que venga, no importa lo que suceda, nunca va a caer, porque está sobre la roca. Y Jesús habló más ampliamente de este tema, de lo que es la palabra y lo que es el fundamento, a modo de parábola, en Mateo capítulo 13. Vamos a mirar allá. Es una parábola que muchos conocemos, que hemos oído, y hoy vamos a repasarla. Quiero preguntarles: ¿trajo Biblia? ¿Trajeron Biblia? ¿Tiene Biblia? Es una forma de oír, entender y amar la palabra de Dios. Para tener fundamento y crecimiento hay que empezar por cargar Biblia, porque Él nos habla a través de la Biblia, y ahí demostramos que amamos la Biblia, la palabra de Dios. Mateo 13 verso 3 dice: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando el sol salió, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál al 100, cuál al 60 y cuál al 30 por uno. Aquí Jesús le está hablando a la gente, está dándole un mensaje a la multitud. Y dice la Biblia que les empezó a hablar a manera de historia, de anécdota, de cuento, de ilustración. Pero aquí el Señor dice algo muy interesante, algo que queda en el ambiente y que muchos no captaron. Y es como el Señor termina la historia, y en el verso 9 leemos: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué? He aquí el sembrador salió a sembrar, parte cayó en caminos, parte cayó entre piedras, y salió la palabra, salió la semilla, se ahogó, bueno, todo el mundo para su casa, y así quedó todo. Pero Él les dijo: el que tiene oídos, oiga. Y ahí los discípulos, los seguidores de Jesús, se sintieron conmovidos. Ellos dijeron: o sea que el Señor quería decir otra cosa. Él les habló, les contó una historia, pero todo no termina ahí. ¿Qué querría decir el Señor? Que dijo: el que tiene oídos. Porque una cosa es escuchar lo que se dice, pero otra cosa, o una cosa es oír y otra cosa es escuchar realmente lo que
se quiere decir o lo que realmente el Señor nos quiere hablar. Por eso cuando llegaron a casa, verso 10, entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué hablas por parábolas? Le preguntaron: Señor, ¿por qué has hablado por parábolas si tú quieres decir otra cosa? O sea, tú tienes un mensaje, pero les diste como otro mensaje. No entendemos. Y entonces el Señor a los discípulos, que un discípulo es alguien que se ha identificado, que quiere seguir realmente a su maestro, no solo quiere ser oidor. Los demás eran oyentes, oían, pero como llegaban se iban. Pero algunos decían: seguiremos a Cristo. Y no se puede seguir a Cristo sin obedecerlo. Lo que nos hace discípulos es la obediencia. Y a los que le obedecen y a los que escuchan su palabra y la quieren poner en práctica, Él les da más. Él les da más. Y mire lo que dice el Señor, verso 10, 11. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Jesús está hablando y dice: ahí en esa parábola hay un misterio. O sea, hay algo escondido, hay un mensaje codificado, hay algo que ellos, aunque escuchan, no entenderán. Pero a ustedes, mis discípulos, sí. Sí, es para ustedes. Verso 12, porque a cualquiera que tiene, ¿qué dice el Señor? Se le dará más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Se da cuenta? El que tiene, el que recibe, el que busca de Dios, Dios le da más. O sea, le da vianda, le da alimento sólido, le da revelación, le da conocimiento, le da entendimiento. Y crece y da fruto, como dice la parábola, al 100 o al 60 o al 30 por uno, pero va a dar fruto. Nunca la semilla vendrá vacía, nunca la palabra de Dios viene vacía. Está vacía en aquellos que, como la parábola, no la entienden, no la reciben. Mire lo que sucede. Y el Señor va un poco más allá y explica el tema de la parábola. Verso 13. Por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Parece una contradicción, parece algo ilógico. Jesús, ¿cómo así? ¿Tú no vienes a hablarnos y a enseñarnos y a mostrarnos al Padre y a encaminarnos a Él? Sí, pero no todos están dispuestos a oír la palabra para obedecerla, para ponerla en práctica. Lo explica en el verso 14. Se cumple en ellos lo que dijo el profeta Isaías: de oído oiréis y no entenderéis. Y aunque vean, porque hay gente que ve y ni viendo creen, ni viendo no perciben. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha endurecido. Con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Lo que el Señor está diciendo es: un pueblo que se acerca a Él, quiere oír, quiere recibir, pero no quiere entender. No quieren escuchar la verdad del Señor, sino solamente lo que les conviene y lo que quieren oír. Y dice que por esa causa no hay sanidad, no se convierten. Y dice en el verso 16: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. O sea que el Señor está diciendo que aunque muchos escuchan, no todos entienden, no todos reciben. Pareciera que así fuera. Uno no me sabe, dice: todos entendieron y todos pueden decir amén. Pero al otro día, pero a los pocos días, el resultado es otro. Y el Señor lo dijo por medio de esa parábola.
Y luego se las puso clarita, así como papita para el loro, se la desmenuzó y les dijo: miren muchachos, el mensaje codificado, la verdad espiritual, el misterio de la parábola del sembrador es este. Verso 19: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. O sea que hay un grupo. La semilla es buena, la semilla es la misma, el sembrador es uno solo. En otra porción, creo que en Marcos 4 o en Lucas 8, el Señor explica que el sembrador es Cristo, que da la palabra. La semilla es su palabra y el campo son los hombres, la humanidad, o mejor dicho, el corazón. Y entonces dice: aunque la semilla es buena y se lanza, hay una semilla que se pierde, el malo se la roba, no da fruto porque no fue plantada. Dice: ese es el que oye y no entiende. Por eso, iglesia, no siempre la mejor iglesia es aquella que te habla de cosas muy profundas y de doctrinas por allá que te cuesta digerir o entender. Mire, tú dices: a mí me gusta la doctrina, me gusta la vianda, la enseñanza. Déjeme decirle algo: se le tiene. Aquí hay Instituto Bíblico Teológico. ¿Por qué no ha entrado? Ya llevamos 3 semestres. Ok. Y déjeme decirle, yo estoy ahí. Y eso hay que leer y hay que estudiar. Y enseñan griego y yo quedo gringo. O sea, quedo como cuando, estudio inglés, hermano. Ok. Y vemos griego y hebreo y arqueología y una serie de doctrinas que uno queda y vea. Uno que lleva años estudiando y dice: uy, tome nota, lea y estudie. O sea, no es para todos. Hay quienes se cansan y dicen: no logro entenderlo. Pero se le tiene. Pero en la iglesia, en el culto, procuramos que el mensaje sea sencillo, entendible para todo público. Para el doctor, para el profesional, para el estudiante, hasta para el niño. Ese era el público que tenía Jesús. Toda clase, mientras estaba ahí el doctor, en leyes, en filosofía, en teología, estaba el niño, estaba el pescador. Toda clase de personas estaban escuchándolo, porque él les daba un mensaje que todos pudieran entender. Sin embargo, no todos entendían. Es más, dijo el Señor: el mensaje que los doy lo entienden más fácilmente los niños que los sabios y entendidos. Y él se gozó por eso. Póngale cuidado a eso. ¿Por qué alguien muy letrado, muy estudiado, no entendía las palabras de Jesús y un niño sí? Porque hay un asunto de corazón, hay un asunto de fe, hay un asunto de disposición. El niño no tiene argumentos, ni fortalezas, ni cuestiona la palabra de Dios. Simplemente dice: lo que Jesús dice es así, amén. Y esos niños, por eso de ellos es el reino de los cielos. Por la fe, por la sensibilidad, por la sencillez de escuchar la palabra del Señor. Verso 20: el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Otra parte de la semilla, otra parte del terreno, aquellos que cuando vienen a la iglesia oyen la palabra y salen gozosos. Son los que dice: pastor, gracias por la palabra, qué bendición esa palabra. Y dicen amén. Pero uno no los vuelve a ver. Uno no los ve que tomen decisiones con respecto a esa palabra que dijo amén, que le gustó. Es decir, es de corta duración. Yo estoy seguro que el lunes muchos ya olvidaron la palabra. Muchos ya no. ¿Qué fue lo que predicó el pastor ayer? Cuando le pregunto, no sé, pero estuvo chévere, estuvo buena, pero yo no me acuerdo qué fue. ¿Cómo así? ¿Cómo va a dar fruto si no lo recuerda? Por eso insistimos en la importancia, ¿sabe qué? De tomar nota, de traer Biblia. O sea, si usted quiere recordar, mire, va a ver cómo necesitamos fundamentarnos en la palabra o las cosas no terminan bien.
Porque yo te digo, lo que dijo Jesús es verdad. El que oye mi palabra y la hace está firme. El que no la oye o el que la oye y no la practica está en tierra movediza, está sobre arena. Y yo le creo a Jesús. Algunos dirán, no, eso no me va a pasar. Yo le creo a Jesús. Él es la verdad. Y entonces recomiendo traer Biblia, tomar nota, porque al menos que usted tenga una mente prodigiosa, que todo lo que escuche se lo graba. Yo soy amigo de las notas, tengo cuadernos de hace 25, 28 años. A veces los miro y hasta digo, ay, cómo escribía de horrible. Y ay, bueno, menos mal que mejoré un poco eso. Pero me veía las verdades espirituales y alabo al Señor, porque veo cómo se cumplió esa palabra. Veo cómo me sirvió hasta el día de hoy esas enseñanzas. Y son cuadernos y libretas sagradas, las tengo guardadas, no las boto. Amo esas notas de hace 25, 28 años que me han servido hasta el día de hoy. Y luego dice el Señor en el verso 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. ¿No es algo de lo que estamos sufriendo? ¿Afanes? ¿Estamos tan ocupados? ¿Somos como Martas? Alguien decía, yo quiero ser una María, sentarme a los pies del Señor a oír su palabra. Pero no puedo dejar de ser Marta, tengo que trabajar, tengo que producir, tengo que hacer más dinero. Y entonces algunos, por los afanes y por hacer más dinero, no tienen tiempo para Dios, para escuchar la palabra. Y por eso no pueden dar mucho fruto, porque no hay fruto sino a través de la palabra, de la semilla que es la palabra de Dios. Y aunque la escuchan, dicen, yo no puedo ponerme a servir al Señor, a obedecer la palabra, a hacer lo que Dios me pide, porque yo tengo otros planes, otros proyectos. Verso 23, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Explicó el Señor qué significaba esa parábola y estaba diciendo que aunque la semilla es buena y el terreno es uno, no todos reciben la palabra, no el fruto, el resultado no es igual. Y luego el Señor va un poco más allá, explicando lo que es el sembrado. Y este mismo ejemplo lo vemos en las ovejas, en los frutos, en otras áreas. En el verso 24 en adelante el Señor sigue hablando del mismo tema de la cosecha o de los árboles o de los frutos. Y el Señor dice ahí que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. Mire que el Señor sigue hablando del tema. O sea, buena palabra, buena semilla. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y entonces vinieron los labradores y le dijeron, Señor, ¿por qué hay cizaña? Tú sembraste buena semilla. El Señor dice, un enemigo ha hecho esto. Los trabajadores dijeron, Señor, ¿quieres que cortemos la cizaña? Jesús dice, no, dejen crecer lo uno con lo otro, y va a venir un día donde el padre de familia, el dueño de la viña, va a separar lo uno de lo otro. ¿Qué quiere decir el Señor con eso? Porque Él también explica la parábola. Y lo que el Señor está diciendo es, aunque haya un sembrado y todos parezcan iguales, no son iguales. No son los mismos, porque la cizaña tiene la característica de que es igual al trigo, se parece. La diferencia está en que en su interior está hueca, no tiene fruto, no tiene semilla, no tiene nada para dar, es solo apariencia, aunque está al lado del trigo, pero no es verdadero. Y si sale algo y si tiene algo de comestible, es amargo. Y entonces Él dice, déjenlos ahí, crecen lo uno y lo otro. Pero va a llegar un día donde el Padre va a separar. Y dice, y el buen trigo, el fruto, va a los graneros, representa el cielo, la eternidad. Y las cizañas se recogen en manojos y se queman en el fuego.
Usted sabe cuántas parábolas el Señor habló de separar una cosa de la otra, que aunque estén juntos, dicen no son los mismos. Muchas parábolas habló de esto, y ahí podríamos decir: el que tiene oídos para oír, oiga. Pero no es el punto principal de la enseñanza. Vamos a mirar en el Antiguo Testamento cómo nuestro Dios le hablaba a su pueblo, y muchas veces se quejó, permítame decirlo de esa manera, o los exhortó, les llamó la atención porque no querían oír, no querían escucharlo. Por ejemplo, Jeremías 6:10. Y voy a apresurarme un poquito con la lectura, por eso les recomiendo tanto tomar nota, porque a veces hay muchos textos que quiero compartirles, y entonces me apresuro un poco, pero es necesario para poderles ampliar bien el tema. Jeremías 6:10 dice: ¿a quién enviaré? Y advertiré para que oigan. He aquí sus oídos están cerrados y no pueden escuchar. He aquí la palabra del Señor le es oprobio, no se deleitan en ella. El Señor un día le dice a su pueblo: no aman la palabra, no les gusta, no es un deleite. Es algo bien especial, porque el salmista, por ejemplo el rey David, en el Salmo 119, 103, 100 al 5, el salmista decía que la palabra del Señor para él era como miel. Era algo delicioso, era algo que le gustaban, sus mandamientos, sus estatutos. Todo el Salmo 119, el salmista está hablando de cuánto ama la palabra. Incluso llega a decir en el verso 97: oh Señor, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. En contraste a otros que dicen: no me gusta leer la Biblia, no la entiendo, y cuando leo algo que me está diciendo arrepiéntete, convierte, no, voy a leer un salmito. Alguien me dijo alguna vez eso: ¿por qué hablan del pecado? ¿Por qué hablan del infierno? Prediquen de salmitos. Y entonces le venga que los salmos también dice que tienes que arrepentirte y que tienes que convertirte al Señor. Y no la volví a ver y no volví a la iglesia. Jeremías 25:4: y el Señor os envió repetidas veces a todos sus siervos los profetas, pero no escuchasteis, ni inclinasteis vuestro oído para oír. Están escuchando esto. Porque créanme que algunos ni siquiera esto están escuchando y pueden estar embolatados y pueden decir hasta el momento: no entiendo. Ojo, que el que no tiene lo que tiene le será quitado. Tenga, reciba, tome nota, dígale al Señor: dame sabiduría, ayúdame a entender, Señor. Eso oraba el salmista: dame entendimiento para comprender tus estatutos, para deleitarme en tus mandamientos. Isaías 39 dice, 39 de Isaías: porque este es un pueblo rebelde, hijos falsos, hijos que no quieren escuchar la instrucción del Señor. Oiga, eso es fuerte. Eso es fuerte, como el Señor le dice a su pueblo, porque fue un pueblo terco y rebelde y que lo tentó, lo provocó tantas veces. Y fue un pueblo al cual el Señor les mostró su gloria, se manifestó a ellos, les abrió el mar, les dio maná, les dio agua de la roca, los libró de sus enemigos. Pero ellos, testarudos y rebeldes, le daban la espalda y le decían a una roca y a un palo: usted es mi Dios. ¿Quién no se indigna con eso? Porque algunos dicen: ¿por qué Dios tan severo? Oye, conoce a Dios. Dios tiene sentimientos, Dios tiene emociones, Dios se deleita en nosotros, Dios se enoja también. Eso dice la Biblia. El que conoce la Biblia sabe de qué estoy hablando y no tropieza, y entiende cuando el Señor corrige a sus hijos. Y no es tropiezo para ellos, sino que dice: amén, así es, porque un padre que ama a sus hijos los disciplina, los corrige. Zacarías 7:11 dice, Zacarías 7:11: pero ellos rehusaron escuchar y volvieron la espalda rebelde. Y oiga lo que dice: se taparon los oídos. Cuando el Señor les enviaba profetas con el ánimo, los profetas venían con el ánimo de llevarlos
a la bendición. Porque hay que conocer el corazón de Dios. Porque Él envía a sus para advertirles: guarden mis mandamientos, no tengan dioses ajenos, vuélvanse a mí, yo los voy a librar. Pero dejen sus pecados, dejen su idolatría. Y ellos se tapaban los oídos, decían no, y mataban a esos profetas. Mire lo que dice Hechos capítulo 6. Vamos a Hechos capítulo 6 y veamos el testimonio de un hombre llamado Esteban, que está predicando la palabra de Dios. Pero su mensaje es incómodo. No le gusta, la gente no quiere escuchar ese tipo de mensajes. Quiere escuchar un mensaje de prosperidad, bendición, paz, aunque sea una noticia no verdadera, aunque después venga el desastre. No, díganos cosas buenas. Usted se va a sorprender al mirar cómo hablaban los hombres de Dios y cómo hoy escuchamos mensajes y preferimos y amamos, y las multitudes siguen a aquellos predicadores que les dicen lo que quieren oír: sueños, fantasías, ilusiones, éxito. Ese es el mensaje popular, el que vende. Pero si alguien le dice la verdad, no me gusta, así no es. Pero si conociera la palabra, podría discernir y decir: sí, así habla mi padre, así habla mi pastor. Hechos capítulo 6 nos dice que Esteban fue acusado falsamente. Los enemigos, ¿hay quién eran los enemigos? Religiosos, fariseos, estudiosos de la ley. Déjeme decirle algo, espero que no se me desanime con esto que le voy a decir. Yo estudio teología, hay que estudiar teología, y estoy haciendo la tercera licenciatura en teología. Pero déjeme decirle algo: hasta ahora he comprendido que si no hay obediencia, si no hay santidad, si no hay una vida en el Espíritu, de nada sirve todos los diplomas, el estudio, la letra y la teología, si no hay una comunión con Dios. Y he descubierto que el Señor dice que cuando venga me va a llamar para ver mis obras, mi testimonio, mi vida en santidad. No dice la Biblia: te voy a preguntar cuántos sabías, cuántos títulos tenías. No lo encuentro en la Biblia. Pero hay que hacerlo, hay que aprender, por supuesto. Pero hay muchos llenos de conocimiento, de teoría, de letra, sin fruto, sin testimonio, sin obediencia, sin comunión con el Señor. Y así estaban los fariseos. Y entonces ellos están en contra de Esteban, que está predicando la palabra del Señor. Pero ellos son muy conocedores de la doctrina, o de la teología, o teoría, o la letra. Y entonces le pregunta: ¿qué estás hablando? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Y sabe que él empieza a hablarles por un momento lo que ellos quieren oír. Y empieza a hablarle de sus antepasados. Recuerden que para ellos la tradición oral está por encima incluso de la palabra de Dios. Lo que digan sus padres, lo que diga Abraham, Moisés y todos sus antepasados. Y él les empieza a hablar de sus antepasados, y habla como 40, 50 versículos, y todo está muy bien. Pero en el versículo 51, oiga, 50 versículos donde todo está muy bien. En el verso 51, aquí Esteban les dice: duros de cerviz, incircuncisos de corazón. ¿Se sabe lo que es decirle a un judío incircunciso? O sea, no es del pacto, es impío, no es del pueblo de Dios. Usted no conoce a Dios, usted no es de Dios. Eso sí, incircunciso, malo, impío, pecador, separado de Dios, no tienes nada que ver con Dios. Así les habló Esteban y les dice: vosotros resistís al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Y ahí la cosa cambia. Se ofendieron. Y él les dijo más: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Él les está diciendo:
sus padres mataron a los profetas, que lo que estaban enseñando o anunciando era que un día vendría el Salvador, el justo, el Mesías, vendría quien los iba a salvar, pero ellos no escucharon. Por eso cuando vino Jesús no lo conocieron. Cuando vino Jesús dijeron, ¿este quién es? Y los profetas les hablaban y les decía dónde iban a ser, cómo iba a ser, cómo iba a ser su mensaje, cómo iba a estar vestido, qué iba a hablar, todo, pero ellos no escucharon. Por eso no entendieron, se quedaron sin fruto, sin entendimiento, y las consecuencias fueron tremendas, terribles. En el año 70 Jerusalén cayó y ellos tuvieron que ser esparcidos por el mundo por una razón, porque no conocieron al Mesías. Y hoy no podemos caer en el mismo error de rechazar la verdad de Dios, la palabra de Dios, porque el Mesías volverá. ¿Y por quién volverá? ¿Por a quiénes llevará con él? Él va a separar la cizaña del trigo. Vosotros, verso 53, ¿qué recibisteis la ley? Por disposición de ángeles, no la guardasteis. Verso 54, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero yo pregunto, ¿qué mal les dijo? ¿Les dijo algo que no era cierto? No, sencillamente les dijo la verdad, pero ellos no amaban la verdad como sus padres. Dios, no me interesa escuchar eso. Y entonces dice la Biblia en el verso 57 que dando grandes voces se taparon los oídos, así como sus padres. Ellos también se taparon sus oídos y arremetieron contra él, lo sacaron del auditorio, lo apedrearon, lo mataron, porque no podían soportar lo que se les decía. ¿Sabe? La palabra de Dios, a veces la palabra de Dios, como les decía hace un momento, es agua que refresca. Es necesario recibir esa agua fresca. Es pan delicioso que alimenta. Es miel dulce. Es como vino que alegra el corazón. Pero no olvidemos que la palabra de Dios en Eclesiastés 12:11 dice que la palabra de Dios a veces es como un aguijón. O sea, también tiene esa función, herir. En Jeremías 23:29 dice que la palabra de Dios es como un martillo que quebranta la piedra. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma. ¿Sabe qué significa eso? Leche, vianda, vino, carne, solidez. Eso es sana doctrina. Eso es sana doctrina. El equilibrio. Pablo decía, no he rehusado hablarles todo el consejo de Dios. Cuando en una iglesia solo es un tema y el mismo tema y el mismo tema a toda hora, bueno, eso es como comer arroz todos los días. Arroz, 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 arroz. Pero sabe, una alimentación, con el permiso de la doctora Sandra Juliet, que es nutricionista. Pero es verdad, doctora, que uno puede comer un poquito de carne, ¿cierto? Carne, huevo, pasta, hasta cerdito puede comer uno. Hay que tener ciertas proporciones. El problema es el exceso. El cuerpo necesita un poco de azúcar, pero si usted atora azúcar, pues se va a enfermar. Sal, el cuerpo necesita sal, un poco de sal, pero si usted toma mucha sal, pues se va a descomponer, va a tener un problema. Entonces podemos comer de todo, pero en proporciones correctas, equilibradas. ¿Verdad, doctora? Me equivoco. Y si tiene dudas, la doctora Sandra Yulé la atiende ahí, le explica sobre esto. La palabra del Señor debe ser toda. Y lo que les quiero decir es que nosotros debemos, cuando escuchamos una palabra así de bendición, de prosperidad, de amén, y diga, ay, qué bueno, qué chévere,
Pero cuando haya una palabra en este lugar que nos diga que nos arrepintamos, que hay un juicio eterno, que el Señor nos llama a la santidad, usted, si mira por la palabra que es así, no debería ofenderse. Y si se ofende, debe decirle: Señor, gracias, tu palabra me está hiriendo. Pero es porque cuando uno está enfermo y va al quirófano, tienen que operarlo, tienen que abrirlo y tienen que sacarle lo malo para que se pueda recuperar y pueda tener una vida sana y pueda prolongar sus días. Hay un texto más que quiero que leamos en Mateo capítulo 3. Quiero que veamos algo allí, porque empezamos hablando de la semilla y empezamos hablando del sembrador, y quiero que veamos algo allí en Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, verso 7 dice: al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo. ¿Qué está haciendo la gente, fariseos y saduceos? Bautizándose. ¿No es eso bueno? ¿No es eso lo que un siervo de Dios espera? Que la gente vaya a la iglesia y se bautice. Pero cuando venían a ser bautizados, Juan Bautista, cuando viene, les dice con amor: gloria a Dios, qué bueno, bienvenidos, estamos felices por ustedes. ¿Sabe qué les dijo? Generación de víboras. Y podríamos exhortar a Juan: oye, Juan, así no se trata a la gente. No, Juan, te falta amor, Juan. Hay gente que usted no les puede decir nada. ¿A quién se le ha dicho víbora? Uy, a nadie. Pero usted le dice a alguien: mira, y la verdad, espero que nadie se ofenda, pero eso es una tentación que pasamos los predicadores. Cuidarnos de no ofender a la gente. Cuidado, nos ofende, cuidado. Y entonces uno espera que alguien, por ejemplo, se quite su gorrita en la casa del Señor. Uno dice: ¿cómo le decimos para que no se ofenda? Por pedirle que se quite la gorrita. Déjeme decirle, les hemos dicho, y por aquí es para allá van saliendo: mira, a la casa del Señor no se ven en chanclas ni en bermudas. Me voy, aquí no hay amor. ¿Qué tal que le dijera lo que necesita oír y lo que se merece que le diga? Pablo en Efesios 6:19 dice: oren por mí, que yo hable lo que tenga que hablar, a fin de darle honra al Señor y ser su siervo, a Dios, y les diga la verdad. Generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Ay, Juan, ¿cómo les dices eso? Si mire que se están bautizando. Lo que pasa es que Juan tiene algo que necesitamos hoy en la iglesia: discernimiento. Verso 8: hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué le servirá a la iglesia? ¿Qué le sirve bautizarse? Hacerse con los cristianos si no es cristiano, si no es hijo de Dios. Un día el Padre vendrá y dirá: yo sé quiénes son míos, por sus frutos los conozco. Vengan aquí, entren en el gozo del Señor. Señor, y nosotros no los conozco, pero si fuimos a la iglesia por años, no sé quiénes son. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? ¿Alguien sabe si eso lo dice o no lo dice la Biblia? Entonces, ¿en qué estamos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabe qué? Volver a la palabra, amar, porque eso sí, aquel día no queremos que el Señor nos haga a un lado. Yo no quiero eso por nada del mundo. Mi vida es para verlo a Él, mi vida es para estar con Él, es lo que yo quiero. No, pues, mire, el diablo es tan mentiroso y ha engañado a la gente de tal manera que hoy mucha gente cree que van a pasar mejor en el infierno que en el cielo. Lo creen de verdad. ¿Creen eso? Que el infierno la van a pasar bien y que el cielo es aburrido. Qué mentira. Pero como no conocen la verdad, ellos están engañados. Y así hay muchas mentiras. Quiero terminar con esto porque, bueno, tú dirás: obedecer la palabra.
seguir a Cristo, morir al yo, someterme a Él. Eso es difícil, eso es duro, pastor. Pero les voy a dar una promesa y les voy a dar una motivación para que se enfoque en eso. Y se lo resumo en una palabra: obedecer al Señor y guardar sus mandamientos. Te lo voy a definir en una palabra. ¿Qué va a pasar? Esa palabra es total o todo. ¿Qué significa total? Todo. Sencillo. Deuteronomio 28 dice: acontecerá que si oyeres atentamente, oyes atentamente la voz del Señor tu Dios, para poner por obra todos sus mandamientos. Dice ahí: yo te prometo, yo te digo, que todas estas bendiciones te alcanzarán. ¿Ha entendido eso? Jesús dijo en Juan 15:7: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y será hecho. Así que es un asunto de corazón, de fe y ¿sabe qué? Vea, de cabeza, de entendimiento. Por eso dice la Biblia: y trató a los que no obedecieron de duros. Y hablemoslo claro, el Señor un día les dijo en el Salmo 32:8: no sean bestias. Así lo dijo. Y uno dice: ay, ¿cómo el Señor dijo eso? Pues hermano, ¿quién te dijo que el Señor solo es ay, amor, ternura, besitos? No. Jesús un día dijo: vayan, digan a esa zorra de Herodes. Por eso a veces la palabra es como un clavo. Y hay gente que dice: no puedo escuchar eso. Pero lo dice la Biblia, es la verdad. Pero sana, restaura. Bueno, el tema es largo, pero vamos a orar. Vamos a dejar hasta ahí porque ya es hora de eso.